Muy buenos días o muy buenas tardes a la hora que estén viendo este video. Me presento, yo soy el profe Ben y en esta ocasión vamos a hablar sobre la materia introductoria a la materia de la paz de historia. Sé que, sé que suena un poco enredado, pero ahora me voy a explicar. Resulta que, claro, usualmente en los temarios de las PAES de historia de los diferentes años se suelen preguntar acerca de ciertos años en concreto. Básicamente desde 1810 hasta 1990 aproximadamente, al menos en cuanto a historia. Ya después en ejes de educación ciudadana y economía, ya ahí sí entran temas un poco más de contingencia y de actualidad. Sin embargo, en este video voy a hablar sobre qué había antes de 1810, ¿vale? Es decir, qué había en América como tal y sobre todo centrándonos también en Chile, qué había antes de todos estos periodos de primeras juntas de gobierno y también el contexto de lo que es esa primera junta de gobierno que se dio en Chile, por ejemplo, de dónde surgió, cuál es el trasfondo, ¿vale? Decir, por qué se hizo, todo eso será abordado en este video. Así que si bien esta materia que voy a explicar ahora no será preguntada directamente en la PAES de historia, sí te puede ayudar muchísimo. En una de esas te puede ayudar muchísimo a inferir en alguna pregunta, sacar adelante alguna alternativa que quizás está un poco más enredada. Así que sin dudas te puede llegar a servir muchísimo. Varias personas me habían preguntado que, claro, yo había dicho que yo iba a empezar a subir nuevos videos de historia, ya que, claro, prácticamente todos los videos que hay disponibles en mi canal de historia son antes de que el canal se hiciera conocido, básicamente. Son cuando tenía como 10 suscriptores aproximadamente. Y ya los últimos como dos videos de la paz de historia, ahí, bueno, el canal se empezó a hacer más conocido y demás, entonces, claro, los primeros videos son todos o los videos de materia como tal, son todos de cuando yo tenía 10 suscriptores, o sea, la calidad del audio era mucho peor, no sé, ni siquiera le hacía casi miniaturas a los videos, lo hacía así muy a la rápida. Entonces, se podría decir que son videos con una calidad quizás menor a los que voy a hacer ahora. Bueno, al menos ahora me voy a esmerar más en, digamos, traer una mejor calidad en los videos y una explicación quizás más profunda, dar más detalles y dejar un poco más clara lo que es la información. Así que esos videos no es que sean inútiles ni nada, no, sí, ustedes pueden ir a verlos y demás, pero claro, mi ánimo, mi ánimo a la hora de explicar quizás no es el mismo, la calidad del audio no es la misma. Y quizá la esencia del video tampoco es la misma, ¿no? Entonces, bueno, pueden consultar esos videos y también pueden ir viendo los videos que iré subiendo ahora de la PAES de historia. Bien, sin más preámbulo, comencemos. Todo empieza con los viajes de Cristóbal Colón, que es en este caso el personaje histórico que se asocia al descubrimiento de América, aunque en realidad se podría decir que fue quien inició como todo este proceso de la colonización de América. Claro, bueno, en sí el trámite, el proceso de Cristóbal Colón para que le financiaran, entre comillas, los viajes fue bastante atareado. Creo que fue a preguntar a Portugal y le dijeron que no, fue a preguntar a un montón de lados y le dijeron que no, hasta que finalmente consiguió en este caso la aprobación no me acuerdo cuál es el personaje histórico, pero consiguió la aprobación de España en este caso y ahí sí pudo realizar lo que son los viajes, las expediciones. Claro, él cuando llegó a América pensó que había llegado a las Indias, ¿no? Pensó que había llegado a las Indias y claro, em, encontró gente con vestimenta un poco más inusual, muy distinta a la vestimenta que usaban los españoles, en este caso también con un color de piel más distinto. Entonces, todas esas características le hicieron inferir que él había llegado a las Indias, en este caso. Bien, una vez, bueno, llegan a estos territorios, ya después más adelante empiezan a descubrir que, oye, que es un nuevo continente, y claro, se empezó a dar lo que es la expansión española y portuguesa. Esos eran los dos grandes como reinos, o sea, sin contar como el reino de Gran Bretaña en este caso. Era España y Portugal. ¿Se han preguntado alguna vez por qué en Sudamérica el único país que como que es un poco más distinto es Brasil? Porque claro, aquí todos hablamos español, excepto, por ejemplo, en Paraguay, que también tienen otro idioma, exceptuando también algunos idiomas de algunas zonas más arraigados a polos característicos del lugar. Bueno, dejando de lado esas excepciones, el único país que habla otro idioma directamente es Brasil, en este caso, que habla portugués. ¿Se han preguntado alguna vez por qué Brasil habla portugués? Bueno, ahora se los voy a explicar. Resulta que, claro, mediante tratados y acuerdos y demás, se establecieron ciertas
limitaciones territoriales. Básicamente, esto quiere decir que hasta tal sector se podía expandir a España, por ejemplo, y hasta tal sector se podía expandir Portugal. Por lo cual, se podría decir que se repartieron América en este caso. Recordemos también que en Norteamérica, bueno, llegaron ingleses y demás, así que era como un periodo en el cual básicamente estos países europeos, Gran Bretaña, España y Portugal, llegaban en este caso a asentarse en lo que es América, a establecer colonias, a establecer, en este caso, situaciones que pudieran ser aprovechables para ellos, ganancias, extracción de minerales, de materias primas, especies que quizás no eran muy vistas en Europa o que directamente nunca se habían visto en Europa. Claro, aquí hay una especie de como mito, o sea, no sé si es un mito, pero es como una situación, entre comillas, cómica, que claro, los españoles, por ejemplo, les daban un espejo a los indígenas y los indígenas les daban un montón de oro, y es como, oye, suena muy tonto, sé que suena muy tonto, pero no era tan tonto en ese sentido. Pasa que los nativos americanos tenían muchos de muchos recursos y esos recursos quizás escaseaban en Europa en este caso y claro, en Europa tenían cosas que los nativos americanos no tenían. Entonces, claro, para ellos quizás el oro no tenía un valor extremo ya que había un montón por todos lados, pero un espejo que nunca lo habían visto sí tenía un valor muy extremo porque de eso no había. Claro, eso explica un poco los trueques, entre comillas, como más irracionales para los estándares actuales. Eso lo explica un poco en este caso, que claro, en América en sí siempre ha sido muy abundante de recursos naturales, la verdad. Eh, no sé, por ejemplo, Venezuela con el petróleo, Chile también tiene recursos naturales muy importantes, que han sido destacados a lo largo de los años. También lo voy a abordar en los videos del año 1830 hasta 1890. Bueno, voy a hablar del cobre, del salitre, pero eso en los videos especializados para esos años. Aquí estamos viendo 1480, 1520, 1550, durante todos esos años. Bueno, 1480 no, perdón, 1492 eso. Me fui un poco atrás. Estamos viendo desde 1492 en adelante. Em, bien, se empieza a dar lo que es la expansión de España, la expansión de Portugal en lo que es territorio americano. Y claro, a raíz de esto, como habían interacciones entre europeos y nativos de América, claro, la barrera del idioma, la barrera de la poca cercanía que había entre ellos, era normal que surgieran quizás ciertas situaciones, ciertos conflictos o ciertas diferencias, en cuanto menos. Por lo cual empezaron a surgir ciertos conflictos, tratados y demás, pero empezaron, en este caso, a surgir lo que son las condiciones laborales eh, precarias, por decirlo de alguna forma, para los indígenas. ¿A quién me refiero con esto? Bien, llegaron los españoles, por ejemplo, llegaron los españoles a América, en este caso, empezaron a establecer colonias, empezaron a hacer divisiones por virreinato, etcétera. Y claro, ellos querían sacar en este caso un provecho no solo en cuanto a extraer materias primas, etcétera. No, ellos también querían trabajo, en este caso, querían, en este caso, sacar un provecho en el tema de que los indígenas trabajaran, que producieran también algo, por lo cual empezaron a surgir en este caso ciertas situaciones en las cuales los indígenas quizás tenían jornadas muy extenuantes de trabajo y claro, en los años 1500 por ahí, evidentemente no existían contratos laborales, regulaciones, derechos del trabajador, no sé, cosas como las actuales, la ley de la silla, cosas así, no existía, pero para nada. Em, pero había en este caso una situación que tenían que resolver porque claro, los españoles, por ejemplo, llegaron a América y no era simplemente que podían hacer lo que quisieran. La situación que tenían que resolver era el tema de la evangelización, que esto lo voy a explicar en un punto más adelante, pero primero quiero hablar sobre esto. Empezaron a surgir el tema de las tazas. La taza de Santillán, la taza de Gamboa, quizás las han escuchado en algún momento, pero ¿qué eran las tazas? Bueno, las tazas en este caso eran como estas medidas, por llamarlo de alguna forma, que se establecían para regular, en este caso, las condiciones de trabajo de los indígenas, en este caso. Claro, la iglesia y ciertas entidades reconocidas en la época veían que los indígenas, en este caso, estaban bastante explotados, por llamarlo de alguna forma, que, claro,
el descanso quizás no era el mejor, el sistema de retribución quizás no era el más apropiado. Entonces, eso empezó a generar como cierto desconcierto, porque veían que eran indígenas, pero al mismo tiempo también eran seres humanos, por lo cual si son seres humanos, son hijos de Dios en este caso, y si los están siendo explotados injustificadamente. Decían ciertos raciocinios, ciertos razonamientos arraigados a el trato de los indígenas en este caso. Empezaron a surgir ciertas discusiones, ciertos debates sobre, oye, ¿cómo debemos tratar a los indígenas? ¿Son muy distintos a nosotros? ¿Serán inferiores a nosotros por eso? ¿O serán iguales que nosotros? Había cierto debate con respecto a cómo manejar el tema del trato hacia los indígenas, por lo cual empezaron a surgir estas denominadas tasas. Bien, en cuanto a la organización colonial, que esto lo voy a explicar muy por encima porque esto creo que tampoco em, cambia demasiado la perspectiva, pero bueno, no cambia tanto la perspectiva que ustedes pueden llegar a tener a la hora de resolver la paz de historia, me refiero, que esto no creo que pueda llegar a servir. Lo que sí puede llegar a servir es la idea general como tal de lo que estoy explicando, que eso es lo que me gustaría que se pudieran quedar ustedes. Me gustaría que eso pudieran captar como la idea general, la esencia de lo que estoy explicando. No es necesario, no sé, aprenderse en qué consistía la taza de Santillán, la de Gamboa, o la taza de Esquilache. No, no, no es necesario. No es necesario tampoco que ustedes aprendan los años de, Colón llegó en 1492. No, no, no es necesario eso. Lo que sí es necesario es que ustedes comprendan la idea general de lo que estoy explicando. Por eso, si hay algo que no les queda muy claro y demás, sí, me lo pueden consultar, sí, lo pueden averiguar por ahí, no hay ningún problema, pero tampoco se sientan mal si no absorben la totalidad de lo que estoy explicando, porque lo importante, como claro, como es algo que no se va a preguntar directamente en la PAES, entonces lo importante es que ustedes comprendan la esencia, como las ideas generales de lo que estoy explicando. No, el detalle sí, exacto, no. La idea general es con eso ya está más que bien, ya que es una materia que no se va a preguntar en la paz de historia. Bien, sigamos. Estaban los virreinatos y audiencias, el sistema de encomiendas, que era en este caso el sistema que se aplicaba para establecer como el hecho de que los indígenas trabajaran. Sí, el sistema de encomiendas quizás les suena, las encomiendas, la mita, son todos conceptos arraigados a este periodo que se relacionan a los servicios que en este caso prestaban como, en este caso, los indígenas a los españoles, y en general todo este sistema de trabajo, este sistema de pago, de retribución, tanto de españoles hacia indígenas como indígenas a españoles en este caso, porque técnicamente los indígenas si están trabajando están prestando su tiempo, que se podría considerar que es como una especie de servicio casi, por lo cual todos estos conceptos como la mita, la encomienda, las tasas, son arraigadas a eso, básicamente, a la interacción entre el español y el indígena en temas laborales, etcétera. Y América fue vista desde la perspectiva de colonias pertenecientes a reinos. Claro, no es que existiera, por ejemplo, Chile, Uruguay, Bolivia, Brasil, Argentina. Bueno, en general, no había una división extremadamente clara y extremadamente consolidada sobre ya, este país es Chile y aquí la gente se siente muy chilena, aman el cóndor, los copihue, les gusta la cueca, no. Todo ese tema de las costumbres, todo el tema de sentirse chileno, que va arraigado al sentimiento de la nación como tal, todo eso surge muchos años después. Es un proceso que va escalando poco a poco, el tema de sentirse chileno, sentirse argentino, sentirse, no sé, uruguayo. Todo eso es una construcción, porque claro, esto, bueno, igual yo lo explico en videos que voy a subir más adelante, pero se los voy a explicar ahora igual. Una cosa es que surja el país formal, en el sentido de que ya, en 1818 ya oficialmente se consolida la independencia de Chile, ya, listo, está formado Chile. Una cosa es eso y otra cosa es que la gente se sienta chilena y que la gente tenga como cosas en común, ese sentido, ese sentimiento, perdón, ese sentimiento de pertenencia, de, oye, yo pertenezco a Chile, yo soy chileno, yo lo digo con orgullo. Todo eso es una construcción, se va formando a lo largo del tiempo, se va formando con guerras ganadas, por ejemplo, con surgimiento de bailes típicos, con el surgimiento de costumbres, cosas que tengan en común. Todo eso es una construcción, va surgiendo poco a poco. En este caso, los países americanos, primero surgió el país como desde la perspectiva más formal y muchos años después empezó a surgir el sentimiento patrio,
esta sensación de, oye, yo pertenezco a este país, eso surge con el transcurso del tiempo y con el surgimiento de diversos acontecimientos, o en este caso de la instauración de costumbres, bueno, es una construcción al fin y al cabo, eso surge después. O sea, hay casos al revés, por ejemplo, si no me equivoco, corríjame en los comentarios, en Italia y Alemania creo que primero habían como, no sé cómo llamarlo, una especie como pueblos separados, pero que tenían ciertas cosas en común, entonces se unieron. Entonces, claro, primero había este sentimiento como de pertenencia y de tener cosas en común, y después surgió el país formal. Y claro, aquí en América surgió al revés, primero el país formal y después ya se fueron construyendo cosas en común. Corríjame si estoy mal en los comentarios, ya, por si acaso. Pero bueno, entonces América era vista desde la perspectiva de colonias pertenecientes a reinos en el sentido de que eran colonias que no tenían independencia. Claro, el tema de la independencia surge muchos años después. Eran simplemente parte del reino español, por ejemplo. Eran parte de, no tenían en este caso lo que es la autonomía propia de un país. En cuanto a la economía colonial, bueno, estaba la minería de plata en Potosí, agricultura y comercio, y en general predominaba el monopolio español. En este caso, España tenía muchas colonias en lo que es América, en Sudamérica. Claro, por lo mismo también todos hablamos español en este caso. Viene todo de ahí, de esa raíz como tal. Pero si llegaron acá, en este caso, a inculcarnos el español y ciertas costumbres que venían de allá de Europa, ¿a qué se debe eso? Ahora se los voy a explicar. La influencia de la iglesia. La iglesia en esos años tenía muchísimo, muchísimo poder y muchísima, muchísima importancia. La iglesia en este caso fue la que permitió que Cristóbal Colón viniera acá a América, creo. Estoy casi seguro que fue así, y si no, corríjame en los comentarios. Igual ustedes pueden investigar, aunque no es extremadamente importante quién fue el que permitió que Colón viajara para acá. Sí, financiaron sus viajes, pero tampoco es extremadamente importante saber como todo el trasfondo en temas de trámites y más. No, con que ustedes entiendan la generalidad, ya con eso está perfecto. Aún así, si alguien me quiere corregir en los comentarios también está bien. Pero bueno, la cosa es que la iglesia tenía mucha importancia en estos años, tenía mucha relevancia, por lo cual ellos también, para, en este caso, autorizar que conquistaran América, que instalaran colonias y demás, para autorizar eso, a cambio, les pidieron a los conquistadores o colonizadores, como se diga, que tenían que evangelizar a los nativos. Tenían que inculcarle lo que es la religión como tal y hacerlos creyentes. Además de eso, tenía que ir acompañado progresivamente el tema de instaurar el idioma español, ya que claro, eso iba a facilitar muchísimo más la comunicación y bueno, entre otras cosas. Bien, empezó a darse la evangelización, que es el proceso básicamente en el cual se hace esta transición de que pasen de creer en sus respectivas deidades a, no sé, es que es un proceso bastante arduo porque las generaciones como más clásicas o más antiguas, vale decir, los que ya llevan muchos años viviendo con una sola religión, es muy complicado que ya de la noche a la mañana crean en otro Dios totalmente distinto. No. Entonces, claro, por lo mismo es un proceso que tarda, es un proceso que tarda y que hay que ir construyéndolo con las generaciones que van surgiendo, por lo cual no fue un proceso que se dio totalmente de la noche a la mañana. No, por ejemplo, no sé, habían abuelos, abuelas, etcétera, que ya tenían una creencia y esa creencia probablemente no se podría borrar con facilidad, pero quizás en un niño sí se podía inculcar desde pequeño este tema del idioma, la religión, etcétera. Entonces, claro, es un proceso que demoraba, aunque sea un poco, el tema de la transición, de pasar de creer en sus respectivas deidades a otra nueva divinidad, que en este caso sería Dios. Es un proceso que es complejo por lo mismo, porque pasas de hacer que una persona crea en un dios a otro totalmente distinto. Es una especie o sea, no sé si de revelación, pero imagínense que ustedes creen en un dios y de repente llegan unas personas vestidas de una forma muy extraña, como lo eran los españoles, que no es que vestían de forma rara, pero para nosotros, si nosotros éramos americanos, para nosotros los españoles vestían de forma muy rara. Bueno, pero pongámosle que tú eres un indígena y ya crees en un dios, ya tienes 50 años, crees en un dios y de repente llegan personas bastante altas, con vestimentas raras y te dicen, oye, el dios en el que has creído ya no existe, déjalo botado, déjalo de lado, cree en este dios. Es raro, es raro. Es raro de asimilar, es como
no sé, es como si hubieses vivido la vida engañado. Es un proceso duro en este caso, un proceso arduo, por lo cual, y es por eso también que le hago tanto hincapié en lo que es la explicación, ya que esto de evangelizar en sí es complicado, a menos que lo hagas a través de la violencia, y ahí la gente puede fingir que cree, pero no creer realmente. Eso es otra cosa también. Pero bueno. En sí, el proceso de evangelización y demás, históricamente siempre ha sido bastante controversial por el tema de las acciones que ha hecho la Iglesia históricamente para imponer lo que es su religión. Muchas veces ha tomado medidas más arraigadas a la violencia o al uso de la violencia. Entonces, siempre ha sido un proceso que cuanto menos ha generado ciertos conflictos o dificultades. Bueno, se empezó a potenciar también lo que es la educación y la cultura, educar en este caso lo que es el idioma, ciertas costumbres y demás para, en este caso, facilitar ciertos procesos, facilitar el tema de las comunicaciones, em, y claro, el tema de que se mejore en este caso lo que es la comunicación te puede ayudar en un montón de cosas más, comercio, llegar a puntos en común, acuerdos. En sí, que la otra persona sepa hablar en tu mismo idioma, evidentemente ya facilita muchísimas más cosas y abre muchas, pero que muchas puertas. Bien, las reformas borbónicas. En sí, España históricamente siempre ha tenido bastantes problemas con el tema de tanto disputas internas como otros reinos que los vienen a conquistar. No sé, el tema de los romanos, los musulmanes, luego más adelante el tema de Napoleón Bonaparte y la conquista de Francia a España. Pero bueno, el tema de las reformas borbónicas fue en este caso una especie de sucesión en el reino, en este caso, que cambió el rey y empezó un nuevo proceso que efectivamente iba a tener cierto impacto en lo que es América también, pese a que surge en España. De hecho, esto es un dato muy random. Si no mal recuerdo, en Granada, sí, Granada fue el último reino bajo dominio musulmán. El reino de Granada, que cayó ¿en qué año cayó? En 1492, efectivamente, ya me acordé. Cayó en 1492, Granada en este caso. Justo en el año en el que Colón llegó a América, por cierto. Pero bueno, detalle. Aquí voy con esto. Em, las reformas borbónicas buscaron la centralización del poder, y que claro, el poder entre los virreinatos, Es que habían instituciones que eran situadas en España y otras situadas en América. Estaba, por ejemplo, el Consejo de Indias, la Casa de Contratación, y demás, que eran instituciones que en este caso eran parte de todo este periodo, pero algunas estaban ubicadas en América y otras en España. La Casa de Contratación estaba ubicada en España, el Consejo de Indias también estaba ubicada en España, entonces eran instituciones que en este caso tenían su respectiva importancia hasta esta fecha, estos años más bien, que desde del año 1700 hasta 1800 y tanto, estas instituciones empezaron a perder relevancia y empezaron a ser reemplazadas también, eso en cuanto a la administración de España, pero como les digo, tampoco es tan importante. Bien, se empezaron a dar entonces los primeros movimientos independentistas más eh, tempranos. ¿Cuáles son esos? Em, el más destacado es como el de Estados Unidos, la revolución que se dio en Estados Unidos, que desembocó en la independencia de Estados Unidos. Pero en Francia también empezó a surgir cierto proceso que lo podríamos también agregar al tema de los movimientos independentistas más tempraneros, ya que en este caso simbolizó una especie de referente para el resto del mundo en general, que fue todo el tema de la ilustración, del pensamiento ilustrado, el tema de la nueva cosmovisión que eso le daba al tema del conocimiento, la nueva visión que le daba eso al tema del ser humano, y todo lo relacionado al tema de la ilustración como tal también surgió como una especie de nuevo mundo, una nueva forma de ver las cosas, el tema de la ilustración, para que se den cuenta el impacto que tuvo. Constituyó una nueva forma de ver al mundo como tal, ya que la ilustración tenía sus ideas ilustradas, y claro, habían ciertos criollos que de América viajaban a Europa, y claro, se alimentaban de estas ideas ilustradas y decían, oye, mira, qué interesante. Y venían a América de regreso y les comentaban a los demás, oye, ¿sabes qué? Estas ideas ilustradas son muy revolucionarias, muy innovadoras, y eso iba generando como una especie de atracción con lo que son las ideas más revolucionarias, ay, no sé hablar, las ideas más revolucionarias, las ideas más ilustradas. Eso empezó a generar como una especie de atracción de, oye, qué llamativo esto. Y por lo cual
Eso se podría decir que fue como, en este caso, la primera parte o el primer comienzo de todo este periodo de la independencia de América en sí como tal. Bien, en este caso lo que propició que América se pudiera independizar de España, pero con el transcurso de los años, pero lo que hizo que eso se pudiera dar fue el tema de em, que tomaron prisionero a Fernando VII. Bien, en Chile, bueno, desde 1808 hasta 1810, em, surge todo este periodo de saber qué se hace con el puesto que quedó como vacante o en el aire de Fernando VII. Ahora lo voy a explicar. Bien, Fernando VII cae prisionero, cae preso, ya que España es invadida por Francia. Ahí estaba el tema de Napoleón Bonaparte y todo eso. Básicamente estaba en su apogeo. Francia era muy fuerte en aquellos años y claro, fue y invadió a España. Fernando VII quedó prisionero. ¿Y eso qué significa? Que si Fernando VII está prisionero, su puesto o su cargo, como lo quieran llamar, queda como en el aire, porque nadie está ocupando ese puesto ya que Fernando VII está preso. Entonces ese puesto queda en el aire. Pero claro, ese puesto dominaba en este caso no solo España, sino que a las colonias americanas. Entonces los americanos dijeron, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con ese puesto que quedó en el aire? ¿Ponemos una autoridad provisoria o nos independizamos? Eso creían unos pocos. Lo que había que hacer era la independencia. Y a raíz de esto, a raíz de evaluar qué se hacía con ese puesto que quedó como en el aire, qué se hacía con, en este caso, ese lugar que quedó vacante debido a que el rey, Fernando VII, estaba detenido. A raíz de eso, de ese diálogo o debate, surgió lo que son el juntas de gobierno. Juntas de gobierno iban destinadas a eso, a establecerse ciertos acuerdos, ciertos caminos para ver qué se hacía en esta situación, ya que es algo así como que, no sé, por ejemplo, el presidente de Chile tiene bajo su dominio a Chile y algunas islas por ahí. Algunas islas, no sé, en Oceanía, por ejemplo. Tienen unas islas por ahí. Entonces, claro, el presidente de Chile se va detenido. Entonces en Chile se preguntan, ¿qué hacemos? Ya que el presidente se fue detenido, ¿qué hacemos? ¿Nombramos alguna, no sé, autoridad provisoria que esté ahí unos días y ahí vemos qué hacemos? Pero claro, esas islas o esos territorios que estaban bajo el dominio del presidente de Chile, en estos territorios en Oceanía, esto es solo un ejemplo por si acaso, se preguntan también, ¿qué hacemos? Ya que nuestro presidente está preso. ¿Qué hacemos? Nos falta una autoridad. ¿Qué hacemos? ¿Nombramos a alguien? ¿Qué hacemos? Eso fue lo que se buscó en las juntas de gobierno. Evaluar qué se hacía ante esta situación. Claro, era una situación de caos. España, no solo el rey, que ya decía el rey puntualmente podía quedar fuera de su cargo por ese motivo, pero no. No solo el rey, sino que en España en sí, España estaba siendo atacada y España estaba en un momento de vulnerabilidad, de debilidad. ¿Qué había que hacer entonces? ¿Qué había que hacer? Ahí se empezaron a dar lo que son las discusiones en las juntas de gobierno y demás sobre qué, digamos, método de acción iban a implementar para sacar esta situación adelante. Bien, creo que por hoy esto ha sido todo, ya que el resto lo voy a explicar en el siguiente video, que ahí entramos de lleno en lo que es la primera junta de gobierno en Chile, todo el tema de Patria Vieja, Reconquista, Patria Nueva, todo eso será visto en el siguiente video, pero les acabo de dar ya lo que es el contexto. Antes de terminar, también quiero mencionar que, claro, en las juntas de gobierno no todo el mundo quería independizarse, no, no, no. Algunos establecían ciertas formas de, oye, podemos poner a alguien aquí de momento, no sé qué, pero había muy pocos, al menos en Chile habían bastantes pocos, que querían sí o sí una independencia extremadamente radical, porque claro, sabían bien que eso podía conllevar un riesgo, ya que España, evidentemente, cuando se recuperara, iba a volver a intentar recuperar su mandato, como bien lo hizo en el periodo de Reconquista. Pero bueno, era un riesgo como tal. Y claro, como estaban tan acostumbrados a estar subordinados bajo el poder español, era muy innovador esto de independizarse, oye, establecer un país propio. Era muy raro, era muy novedoso. Y era muy arriesgado también saber administrar la nación como tal, saber administrar, en este caso, todo un país que de hecho todavía no estaba descubierto al 100%, ya que todo el tema de la zona austral y todo ese
espacio tampoco estaba del todo colonizado y conquistado. Ahí era territorio mapuche también, que se dio el tema de la guerra de la Araucanía durante los años 1600, 1700 en general. Los españoles nunca pudieron como conquistar al 100% ese lugar debido a la resistencia mapuche en este caso. Pero bueno, incluso en los años 1800 no estaba del todo descubierto o claro hasta dónde llegaba Chile y qué había en la zona austral. Ya después, en los años 1850 y tantos, se empezó a dar lo que es la mal llamada, sí, la mal llamada pacificación de la Araucanía, que no fue para nada pacífica, por eso digo mal llamada, fue bastante violenta en este caso. Pero bueno, en general era todo un desafío saber administrar un país, más aún si ni siquiera conoces su totalidad o hasta dónde llega exactamente. Y claro, si no tienes una experiencia política, si la sociedad es bastante analfabeta, en cuanto a porcentajes, vale decir que hay un porcentaje muy alto que es analfabeto, en este caso no sabe leer ni escribir, no hay experiencia política, no hay experiencia administrativa, la economía, ¿cómo la vas a sostener? Son un montón de desafíos, la verdad, son un montón de desafíos. Y el tema de los, en este caso, defectos, entre comillas, que tenían las personas era abordado también por cierta tesis que planteaba Diego Portales de los vicios que tenían las personas, que si no sabían leer ni escribir, que si no tenían experiencia política, que si no sé qué. En general, era una sociedad bastante poco preparada para instaurar lo que es una organización clara y efectiva de todo un país. Por lo cual, sobre todo en el periodo de los ensayos constitucionales, desde 1822 hasta 1830, se buscó eso, dar una rigidez y demás. Eso lo voy a explicar evidentemente en el próximo video o en el subsiguiente. Pero en sí, a Chile le costó bastante porque, bueno, y a cualquier país es normal que le cueste, porque son muchos factores que hay que tener en cuenta a la hora de ir e instalar tu país, y hay muchas cosas que pueden salir mal, muchas cosas que debes organizar y mejorar. En sí es extremadamente desafiante, por lo cual era una idea bastante aventurada el tema de independizarse al 100% y de forma radical, por lo cual no era extremadamente considerado esa idea, no era extremadamente considerada esa idea en el tema de las juntas de gobierno, al menos en Chile. No era la opción extremadamente principal, a eso voy. Así que, nada, espero que les haya gustado el video. Eh, Espero que les haya sido de ayuda. Si me trabé en algún momento o algo, pido perdón. La verdad que me trabo bastante al hablar, no sé por qué. Pero bueno, detalles. Muchísimas gracias a toda la gente nueva que ha ido llegando al canal. La verdad que me alegra muchísimo ver cómo el canal ha ido creciendo. La verdad que cada vez sumo más y eso me llena muchísimo de alegría. Ya saben, en el comentario fijado están el link, o bueno, más bien la página donde tengo links de videos para la preparación de la PAES lenguaje, los links del material de estudio para la PAES de historia. En general, todo está disponible en el comentario fijado, ¿ya? Para que lo vayan a ver si es que lo necesitan. También agradecería muchísimo si tienes algún amigo, amiga, etcétera, que deba dar lo que es la PAES de historia o la PAES de lenguaje. Te recomiendo pasarle este video porque siento que le puede ayudar bastante y que puede venir bastante bien, la verdad. Y no solo este, sino que en general en el canal tengo varias cosas que le pueden servir a las personas que deban dar la paz. Así que nada, muchísimas gracias por ver el video. Ya saben, en la descripción están mi correo tanto personal como mi correo de contacto. O sea, perdón, mi Instagram personal y el Instagram de la cuenta y mi correo de contacto. Eso, que es como el correo del canal como tal. ¿Qué más? Mis 13 libros también disponibles en la descripción. Y nada, espero que tengan un muy lindo día. Los quiero mucho, un abrazo y espero que estén muy, pero que muy bien. Chao, chao.